hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Y tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Buenos días, hermanos. Soy Fausto. Permítame saludarles y pedir al Señor que nos bendiga en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Ahora iniciamos con la lectura de Efesios 1, del 15 al 23. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia, como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Amén. Dios les bendiga, un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión en la palabra de Dios propio de este día domingo. Esperamos que cada uno de ustedes pueda estar en su casa descansando, sí, pero también buscando de nuestro Dios. Que sea un día de reposo, pero que sea un día buscando la presencia de nuestro Dios. Hoy día queremos hablar sobre la iglesia y en particular queremos hablar sobre las imágenes respecto de la iglesia que nos presenta el texto bíblico.
La razón por la cual me he animado a hablar sobre este tema es que en esta semana pude ver un artículo que salió en una revista estadounidense que hablaba sobre la situación de la iglesia en la actualidad. Básicamente se enfocaba al hecho de que se hace en Estados Unidos una diferenciación entre lo que son, ¿qué podríamos decir? Locales que son esenciales y aquellos que no son esenciales. Dentro de los que están en el ámbito de lo esencial estaban precisamente las gasolineras, estaban también los locales de venta de comidas, los hospitales obviamente y algunos otros más. Dentro de los no esenciales estaban los cines, estaban las discotecas, estaban los bares y curiosamente también estaban las iglesias. Es muy probable que para muchos de nosotros que amamos nuestro templo nos cause un poco de tristeza o desazón pensar que muchos consideren a la iglesia como un elemento no esencial de la sociedad. Sin embargo, queremos hoy día justamente hacer una reflexión respecto de las imágenes que aparecen en la Biblia refiriéndose a la iglesia, porque creemos que tal vez si hacemos un análisis más adecuado de lo que dice la Biblia, que es la iglesia, podamos tener más claro qué cosas son esenciales en el templo y qué cosas no son esenciales en el templo, por medio de qué elementos nosotros podemos seguir siendo iglesia aún sin templo y qué cosas en cierto modo requieren o tal vez podrían ser más fáciles de desarrollar en un templo. Así que hoy en este día y la próxima semana también estaremos hablando sobre este tema, imágenes bíblicas de la iglesia. Vamos viendo un poco sobre este tema. Primera cosa que queremos nosotros explicar es a qué nos referimos con esto de imágenes. En el texto bíblico nosotros nos encontramos con que esa reunión de creyentes que nosotros hacemos tiene muchos nombres. No se la llama solamente iglesia, también se la llama cuerpo de Cristo, se llama pueblo de Dios, se le llama nación santa, se le llama luz del mundo o aquellos que iluminan al mundo. Y una serie más, se nos llama pámpano, se nos llama rebaño de Dios y podríamos seguir viendo algunas más. Todas estas son imágenes, porque si nosotros nos damos cuenta, cuando dice que somos un rebaño, si nosotros tomásemos literalmente esa frase, la verdad es que nos sentiríamos hasta un poco indignados de que se nos llame como unos animalitos. Pero la idea es que nosotros debemos tomar de esa frase la imagen que representa. ¿Qué es lo que quiere decir el autor bíblico cuando usa esa imagen para referirse a la iglesia? Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuáles son esas imágenes y a partir de eso nosotros comenzamos a reflexionar en lo que somos como iglesia, se nos aclara mucho el panorama y tal vez incluso dejamos de ver a la iglesia solamente como una institución o como un servicio que nos brinda un apoyo o una cobertura espiritual y nada más. Comenzamos a darnos cuenta de que la iglesia es mucho más que ello. Así que vamos viendo las diferentes. Hoy día vamos a ver 3 imágenes y la próxima semana vamos a ver unas pocas más. Así que empecemos. La primera imagen que nosotros encontramos en el texto bíblico es la misma palabra que le damos siempre, iglesia. La palabra iglesia es una imagen. Ustedes dirán, pero se le llama así. Por decirlo de un modo, ese es el nombre propio que tiene la iglesia. Se le llama iglesia. Sin embargo, cuando tú vas al idioma original en el texto bíblico, te sorprenderá ver que lo que significa la palabra iglesia, eclesia en griego, en realidad es asamblea o congregación. Puede haber una congregación de personas que no conocen de Dios y sigue siendo una iglesia en el sentido griego. Luego los creyentes le van a dar todo el significado que hoy en día tiene. Pero en ese tiempo, en los tiempos de Jesucristo, iglesia en griego significaba básicamente asamblea. Cuando tú lees el texto bíblico y comienzas a contar cuántas veces aparece esa palabra, te vas a encontrar con que aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. Pero unas pocas veces diríamos. Esta palabra representa más bien asambleas de no creyentes, como por ejemplo en Hechos 19, 40, 41, donde el apóstol Pablo está siendo confrontado, está en la plaza de la ciudad de Éfeso y algunos querían meterlo preso. En ese momento el secretario de la ciudad se pone de pie y dice lo siguiente, les leo, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición,
por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Donde tú ves que dice asamblea, en el idioma original griego, dice eclesia. ¿Por qué razón? Porque eclesia significaba simplemente una reunión de gente con un propósito establecido. Así que podían ser una asamblea política, podía ser una asamblea de médicos, podía ser una asamblea de brujos, podía ser una asamblea de creyentes cristianos. Así que la palabra asamblea o iglesia en ese tiempo significaba cualquier tipo de reunión. Si yo voy al Antiguo Testamento, también puedo encontrar la palabra iglesia. Y seguramente algunos me dirán, primero, pastor, yo he revisado el Antiguo Testamento y no aparece en ninguna parte la palabra iglesia. Correcto, en el español no aparece. Pero cuando tú revisas el griego, te encuentras con que aparece esa palabra eclesia o iglesia. Alguno tal vez que ha estudiado un poco más la palabra me dirá, pero pastor, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego. Correcto. Pero cuando los judíos en los tiempos de Jesucristo comenzaron a dispersarse por todo el imperio romano, muchos de ellos olvidaron el hebreo, ya no hablaban en hebreo. Es como ahora los hijos de los migrantes que fueron a Estados Unidos. Muchos de ellos ya ni hablan en el español. Eso mismo pasó en ese tiempo, así que muchos de ellos, como no sabían hebreo, se hizo una traducción al griego para que ellos pudiesen seguir leyendo el Antiguo Testamento. Y cuando tú lees la traducción griega del Antiguo Testamento, ahí te encuentras la palabra eclesia, es decir, asamblea. Veamos un ejemplo. Aparece 77 veces, como les mencionaba, y una de estas aparece en Esdras, capítulo 6, verso 24, donde dice lo siguiente: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Donde dice congregación, la palabra en griego era eclesia. Así que la asamblea, la congregación, son dos maneras de traducir la palabra iglesia. Y iglesia es también la otra manera de traducirlo. Ahora sí a tratar de entender un poco más a fondo lo que significa esta palabra. Esta palabra nos habla de una asamblea, de una reunión de gente que tiene unos intereses particulares y que se reúne con un objetivo específico. En general puede darse, por ejemplo, una asamblea de una ciudad que se reúnen para votar y buscar un alcalde para que los gobierne, por dar un ejemplo. Puede darse una asamblea de gente que se reúne para discutir temas económicos en una ciudad, por ejemplo. Y puede darse una reunión de personas que confiesan a un mismo Señor, en este caso Jesucristo. Eso también es una asamblea. En este sentido, nosotros somos una asamblea. ¿Y esto qué significa para nosotros hoy en día? Que nosotros también nos reunimos porque tenemos intereses en común. Hacemos una sola reunión porque nos interesa las mismas cosas. Y en ese sentido, pues nosotros podríamos decir que tal vez en este significado de iglesia necesitamos del templo. O necesitamos de un espacio amplio donde todos los que confesamos al mismo Señor nos podamos unir. En este aspecto, como que sí nos hace falta el templo. Pero vamos viendo las otras opciones. Veamos la segunda, pueblo de Dios. En este caso nosotros nos encontramos con que la palabra pueblo de Dios aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, debido al gran significado que tenía la palabra en el Antiguo Testamento, su peso es importante en el Nuevo Testamento. Si yo leo en el Antiguo Testamento Deuteronomio 26:18, me encuentro con que dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Los israelitas se consideraban pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento se llama a la iglesia pueblo de Dios. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es 1 Samuel 12:22, donde dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. En este caso repite dos veces la idea. Primero habla de su pueblo, refiriéndose al Señor, y en segundo lugar, pueblo suyo. En ambos casos, pues, nos habla de que Israel era considerado el pueblo de Dios. ¿Esto qué significaba en términos más concretos para los israelitas? Significaba que ellos tenían un rey.
Y más adelante, cuando ya el pueblo de Israel tenga sus reyes, incluso podrán pensar que tienen otros reyes, pero en última instancia siempre los israelitas consideraron que su rey era el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos. Él era su rey. Y como rey, una de las labores que tenían los reyes era establecer las leyes bajo las cuales se regía su pueblo. Y pues nosotros tenemos que el pueblo de Israel tenía las leyes que Dios le había establecido. ¿Cuáles eran estas? Las que se mencionan en los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahí estaba una serie de leyes, de las cuales para nosotros las más conocidas son los 10 mandamientos. Entonces, un israelita se consideraba pueblo de Dios, consideraba a Dios como su rey. Y consideraba también que las leyes que estaban establecidas por Moisés eran aquellas leyes que él debía respetar y obedecer, por cuanto había un solo rey y las leyes que él había establecido tenían que cumplirse. Un elemento más que había importante sobre el tema de ser pueblo de Dios es que los israelitas consideraban que eran pueblo de Dios debido a que también había sido establecido un pacto. En ese pacto Dios se comprometía a ser su Dios y los israelitas se comprometían a ser pueblo de Dios. Cuando se da esto en el monte Sinaí, queda sellado el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Ahora, si pasamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con algunas referencias a esto, como por ejemplo Romanos 9, 25 al 26, que nos dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo muestra, pues, en estas palabras que hemos leído, que el pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo de Dios. ¿A quiénes se refiere? A los que no éramos israelitas, a los que no éramos parte de ese pueblo de Dios, pero que debido a Cristo Jesús, ahora nos hemos convertido en el pueblo de Dios. Ahora nosotros también tenemos rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo lo tenemos en Tito 2:14, donde dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente en este texto habla de que nosotros hemos sido adquiridos como pueblo de la propiedad del Señor. Y un último texto que quizás es el más conocido es Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 al 10, donde tú encuentras que dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En este texto nosotros nos encontramos 2 veces con la idea de que somos pueblo de Dios, pueblo adquirido y pueblo de la pertenencia del Señor. Lo que representa esta idea es que nosotros ahora somos del dominio del Señor. Él es nuestro Rey, y las leyes que Él establezca para nosotros son las que nosotros debemos cumplir. Si quiero ir un poco más allá, la verdadera función o el verdadero significado de la palabra o de la frase pueblo de Dios es que nosotros somos llamados a obedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor, que es Jesucristo. Así que si tú siempre te gustó la palabra o la frase somos pueblo de Dios, o te gustó incluso la canción que algún momento se hizo popular entre nosotros de que somos el pueblo de Dios, pues déjame decirte que lo que tú estabas cantando es que tú estás de acuerdo con obedecer al Señor y serle fiel siempre. Eso es lo que significa ser pueblo de Dios. Tal vez en base a lo que mencioné del Antiguo Testamento, tú te estarás preguntando, pero pastor, usted también dijo que hace referencia al tema del pacto. Y nosotros no hemos hecho un pacto. Pues déjame corregirte y decirte que sí hemos hecho un pacto. El pacto se menciona en el Nuevo Testamento. El pacto, para ser más exacto, tú lo puedes leer en Primera de Corintios 11:25. Cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena, lo recordamos frecuentemente. Dice Primera de Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Como tú puedes darte cuenta, cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, estamos ratificando el pacto que nosotros hemos establecido con Dios, o para ser más exactos, que Dios estableció con nosotros, por medio del cual Él nos toma como su pueblo. No éramos pueblo. Y en eso tú vas a encontrar que en algunas partes se menciona que nosotros no éramos pueblo de Dios, pero que ahora por la obra de Cristo Jesús somos pueblo de Dios. Así que hemos sido anexionados a el pueblo de Dios. Y como tal, tenemos un rey y debemos obedecerle. Y tenemos unas normas y debemos seguir las que Él nos ha establecido. Y tenemos un pacto y debemos recordarlo cada vez que sea posible, para que no nos olvidemos de quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Ahora, volviendo a lo que nosotros hemos estado hablando sobre el tema de este confinamiento, el tema del templo, necesitamos el templo para esto, y la verdad es que en este aspecto o en esta imagen no necesariamente vamos a requerir de un templo. ¿Por qué razón? Porque obedecer al Señor, obedecer a nuestro Rey, lo podemos hacer en el templo o también lo podemos hacer en la casa. Y de hecho yo te diría que lo más importante es que hagas caso de esta norma, de este ser pueblo de Dios en tu casa. Que seas verdadero siervo de Dios, que seas un ciudadano del reino en tu casa, en tu trabajo, en el lugar de tu oficina, en lugares donde no te conocen, o más bien dicho, en lugares donde no conocen de la palabra de Dios. Ahí es donde tú debes ser muestra de que tú sirves a Dios. Donde todos los demás sirven a otros señores, y hay personas que sirven con devoción al dinero o sirven con devoción al alcohol, a las drogas y a otras cosas más. Ahí es donde tú, con toda la devoción del caso, debes servir al único Señor que tienes en este mundo, y es Jesucristo, tu Salvador. Así que para este aspecto no necesitamos el templo. Podemos seguir siendo pueblo de Dios en donde quiera que estamos. Pero hay un detalle. Hay un aspecto de este ser pueblo de Dios que sí nos requiere estar reunidos, y se trata de la Santa Cena. Si bien en estos momentos, debido a las circunstancias, hemos hecho algo que ha sido emergente, algo que ha sido una situación propia de las circunstancias que vivimos, y es participar de la Santa Cena desde nuestros hogares, esto debe ser solamente una excepción. Pero cuando ya volvamos a podernos reunir, una de las cosas que tenemos que volver a hacer juntos es participar de la mesa del Señor. Ese participar de la mesa tiene que ser algo que lo hacemos siempre unidos y juntos, diciendo: por medio de esta copa, por medio de este pan, reconozco que solo tengo un Señor, a Jesucristo. Solo tengo un Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y solo tengo una ley, la ley de Cristo. Eso es lo que iremos cuando llegue el momento. Iremos a nuestro templo, iremos a un espacio para podernos reunir juntos. Eso no es tan relevante que sean 4 paredes. Lo importante es que estén todos los que creen en Cristo juntos. Y ahí juntos participaremos del pan y de la copa, y reconoceremos y renovaremos nuevamente el pacto que fue sellado en la sangre de Cristo. Vamos con otra de las imágenes, la tercera y última que queremos mencionar en este día. La imagen de ser cuerpo de Cristo. Tú puedes encontrar algunas referencias, y de hecho, en comparación con la anterior, tú vas a encontrar que en este caso hay muchas más referencias a ser cuerpo de Cristo. Por dar un ejemplo, Romanos 12, versos 4 al 8, dice lo siguiente: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí tú tienes este texto que lo he citado un poco amplio,
pero tiene una razón y un propósito, y más adelante te voy a explicar por qué. En este texto tú encuentras que al principio nos dice que somos cuerpo de Cristo. Otro texto más es 1 Corintios 10, 16 al 17, donde dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En este texto tú te encuentras nuevamente con la frase de que somos un cuerpo. La iglesia definida como el cuerpo de Cristo. Una más encontramos en 1 Corintios 12, versos 12 al 14. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nuevamente, el apóstol Pablo nos hace la referencia de que somos un cuerpo. De hecho, más adelante en ese mismo capítulo 12, tú te encuentras que en el verso 27 te dice que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Otro texto más lo encontramos en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, donde dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuevamente la idea de que somos el cuerpo y que Cristo es la cabeza. De igual manera en Efesios encuentras en el capítulo 2, 16 y en el capítulo 3, 6 y en el capítulo 4, 4 la misma idea de que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero yo me quiero detener en el capítulo 4, versos 11 y 12, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También la misma idea encuentras en Colosenses 2, 18, 19. En base a todas estas ideas y muchas otras más que podríamos ir citando, nosotros queremos hacernos una idea de lo que es ser cuerpo de Cristo. Pero después de revisar esos textos yo encuentro al menos dos elementos. El primer elemento es que ser cuerpo de Cristo significa que tenemos una relación como creyentes con Cristo, que es nuestra cabeza. Y una segunda idea que encuentro en estos textos es que tenemos una relación con todos los creyentes. Estas dos ideas encuentro en estos textos. En unos menciona que Cristo es la cabeza y que nosotros nos nutrimos de Cristo, que es nuestra cabeza. Y en otros nos menciona que somos miembros los unos de los otros y mutuamente nos vamos edificando en amor. Entonces, en base a estas dos ideas, nosotros podemos entender que ser cuerpo de Cristo significa, primero, que nosotros necesitamos de la cabeza para nutrirnos espiritualmente. Esto es, necesitamos de una relación especial con Cristo Jesús. Esa relación no necesariamente se tiene que realizar en un templo. La puedo realizar en mi casa siempre que tenga una Biblia, tenga tiempo para orar y también pueda tener contacto con un predicador o con alguien que me pueda ayudar a comprender mejor la palabra, que es lo que hemos estado haciendo en estos tiempos. La segunda idea, que tiene que ver con la relación de los hermanos entre sí, esta es la que se vuelve un poco más difícil de cumplir. Porque la verdad es que hay aspectos que podemos cumplir de edificarnos los unos a los otros, pero hay otros que no. Recordemos que también cuando el texto bíblico habla de que somos un cuerpo, dice que cada uno es miembro y que cada miembro necesita del apoyo y fortaleza de los demás miembros. En este sentido, pues, cuando estamos en este confinamiento y no podemos reunirnos como iglesia, hay ciertos miembros del cuerpo que pueden seguir trabajando, pero hay otros miembros del cuerpo que se ven impedidos de trabajar. Hay ciertos ministerios de la iglesia que siguen trabajando y que han logrado desarrollarse a pesar de que no podemos estar en un templo. Pero hay otros miembros de la iglesia que no pueden desarrollar sus ministerios debido a que necesitamos estar juntos para poder hacer las labores y el ministerio que ellos realizaban.
¿Qué es lo que sucede entonces? Primera cosa, nosotros nos damos cuenta que los miembros que están funcionando en este tiempo están edificando a aquellos que no pueden funcionar durante este tiempo. Y en ese sentido es una gran bendición, porque como dice la palabra, los unos pues sostienen a los otros. Los que no pueden ejercer su ministerio y por lo tanto no pueden ser edificados, sienten el respaldo y la fortaleza de los que sí pueden desarrollar su ministerio. Y ahora se dan cuenta de que son edificados y alimentados espiritualmente por la obra de los hermanos que están haciendo su ministerio a través de redes sociales o a través de líneas telefónicas incluso o de otros medios. En ese sentido, pues, ha sido un tiempo en el cual se han fortalecido ciertos ministerios. ¿Significa esto que esta es la mejor manera de seguir adelante? No, porque como les digo, hay ciertos ministerios que no han logrado desarrollarse y que en cierto modo se han quedado atrofiados debido al problema de no podernos reunir. Así que hay partes de este ser cuerpo de Cristo que podemos seguir ejerciendo, pero hay otras partes que no lo podemos seguir ejerciendo. Eso es algo que nosotros debemos considerar. En este sentido, pues, esta situación nos está ayudando a desarrollar ciertas áreas del ministerio que no estaban siendo desarrolladas y por ese lado es bueno. Pero por otro lado, tenemos que volver a reunirnos porque necesitamos ejercer nuestros dones, los que no han estado desarrollando en este tiempo. Los dones de servicio, en cierto modo, no han estado alcanzando a hacer la labor que Dios les ha mandado a hacer. Mientras que los dones enfocados en la palabra, como la evangelización o la enseñanza, han logrado desarrollarse de una manera muy superior a la que tal vez la estábamos haciendo antes. Así que este desequilibrio tiene que ser compensado y eso es lo que tenemos que hacer cuando Dios permita que volvamos a reunirnos. En conclusión, sabiendo que somos iglesia de Dios, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, podemos comprender que es posible adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo de manera temporal y que esto permite que ciertos aspectos de nuestra manera de ser iglesia se modifiquen. Ser iglesia no significa solo que estemos en el templo. Requiere que seamos testimonio de obediencia al Rey Jesucristo en todos los lugares donde estamos y que también nos nutramos espiritualmente por medio de la comunión a través de los medios electrónicos con nuestros hermanos. En algunos casos habrá la necesidad de buscar un nuevo espacio de servicio para nuestros dones y talentos en las circunstancias que estamos viviendo, pero siempre requeriremos volver a la unidad que surge de la comunión en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Mi hermano, espero pues que tú sepas valorar lo que la iglesia está haciendo en estos momentos y que recuerdes que aun cuando en este momento de manera temporal estamos haciendo las cosas de esta manera, tenemos que volver a ejercitar ciertas áreas de ser iglesia que en estos tiempos están siendo atrofiadas. Así que yo pongo en tus manos el orar por tu iglesia. Yo pongo en tus manos el pedir a Dios para que estas áreas de la iglesia puedan volverse a levantar cuando llegue el momento apropiado. Y que lo hagamos de tal manera que sí sepamos guardar la prudencia, que sepamos guardar la distancia, pero que nuevamente volvamos a ser ese cuerpo de Cristo donde unos de los otros estamos pendientes y creciendo los unos y los otros para ser aquel cuerpo que edifica a este mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.